En la tarde de hoy tenemos esta mesa redonda que ni por mucho quiere decir una mesa de clausura, sino que en este momento, después de estos días intensos, felices, encantadores y también un poco cansados, porque es lo que toca cuando llegamos a esta hora ya de la tarde y del final, pensábamos que sería muy conveniente poder dialogar un tanto en medio de tantos interesantes comunicaciones, mesas, categorías, conceptos que se han ido, digamos, desgranando durante estos días. Es así que concebimos de manera general, de manera colegiada, una mesa redonda bajo un título genérico: Discurso sobre las músicas ibero-latinoamericanas en el contexto musicológico actual. Creo que para todos es evidente que durante estos días, y no solamente en estos días, sino durante nuestros trabajos cotidianos, estamos en medio de una serie de procesos indiscutiblemente de cambios en el uso de las categorías que utilizábamos, vamos a decirlo de manera clásica y a veces de manera demasiado ortodoxa, que ahora nos resultan ya no camisas de fuerza, porque no vamos a utilizar un término tan fuerte, pero que realmente requieren de otro nivel de pensamiento, otro nivel de flexibilidad en la concepción de nuestras definiciones de trabajo, en las relaciones que tenemos entre las músicas en sentido general. Ya esas dicotomías nos resultan realmente cada vez más fastidiosas, cada vez más inútiles. Sabemos que es necesario que la perspectiva sea cada vez mayor, porque la dinámica de la práctica misma, la dinámica de la sociedad, la dinámica de nuestros propios entornos, contextos, requiere cambios desde nuestra posición de musicólogos, investigadores, observadores, receptores, de nuestra posición, cualquiera de los lugares en que nos situemos, y sobre todo desde el punto de vista de la manera en que vamos trabajando y vamos dando a conocer los resultados de nuestro trabajo. En este sentido, esta mesa redonda o rectangular, más que donde estamos aquí sentadas, y voy a hacer una observación porque de veras también las digo, estamos sentadas, todas somos mujeres las que estamos sentadas aquí para hablar con todos. Realmente nuestra primera intención es, desde nuestra propia práctica, desde nuestro propio trabajo, poder entrar en este nivel de diálogo. Es por eso que me acompañan, y ese mismo orden vamos a utilizar después para hablar y para dialogar, la profesora Celsa Alonso, por todos ustedes conocida, catedrática de esta casa, y sobre todo queremos destacar el papel tan significativo que juega Celsa al frente de un grupo de investigación que justamente desde sus inicios está manejando relaciones España-América, nos está llevando por ese sentido transatlántico, por esas relaciones interculturales, por esa diversidad de músicas. A mi lado está Daniela Fubelli, que realmente es ya para nosotros desde hace mucho un rostro, una voz, una mirada y también una manera de proyectarse desde varios aspectos de la musicología, desde su trabajo en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Y aquí a mi lado, Eloísa de Araujo Duarte Valente, profesora de la Universidad Paulista de Sao Paulo. Le decía yo ayer, ¿cómo estás dentro de ese continente que es Brasil? Porque ya saben ustedes lo que significa todo el trabajo y toda la proyección desde el ámbito latinoamericano, iberoamericano, desde Brasil, con toda la diversidad y la complejidad que incluso partir de una labor musicológica desde Brasil conlleva. No quiere decir que los demás espacios no presenten dificultades, pero sin duda alguna
Brasil es uno de esos espacios que tiene en su propia diversidad cultural, pues también una diversidad de producción. Entonces, en esta intención nuestra de empezar a dialogar desde el punto de vista mismo de los trabajos que se están realizando, pues de manera formal voy a decir que cedo la palabra, de manera muy cercana vamos a escuchar a César. Muchas gracias, Victoria. Yo quiero empezar, lógicamente, agradeciendo a los directores de este congreso, a Javier Marín y a Julio, que han contado conmigo para formar parte de esta mesa, en compañía de nada menos que de Victoria Eli y de mis colegas Daniela y Eloisa. Para mí es un placer estar aquí, también un poco una responsabilidad, porque es cierto lo que ha dicho, es cierto. Gracias. Es cierto lo que ha dicho Victoria, que efectivamente dirijo ese grupo de investigación de la Universidad de Oviedo, pero también sería lo más honesto reconocer que en estos momentos la persona que está articulando dentro del equipo del grupo los trabajos que inciden más en las relaciones musicales entre España y Latinoamérica es Julio. Entonces, creo que ahora mismo el alma mater como ha sido también uno de los alma mater, ¿no?, de este congreso, es la persona que en estos momentos está trabajando pues, más a fondo en estos asuntos sobre contactos musicales, culturales entre España y Latinoamérica. No quiere decir que a mí no me interesen esos temas, que me he interesado siempre, como interesaron a quien me precedió en la dirección de este grupo, que fue el profesor Ángel Medina, que todos conocéis y adoramos. Y por supuesto que son asuntos que me parecen absolutamente fundamentales. Dicho esto, lo que nos pidió Victoria fue que hablásemos durante 10 minutos sobre cómo han sido nuestros trabajos, cómo enfocamos todos estos retos epistemológicos, metodológicos, etcétera, cuando nos enfrentamos a investigar las prácticas y los textos musicales como una actividad que supone al mismo tiempo pues, un punto de encuentro entre España y Latinoamérica. Yo también tenía preparado un pequeño speech, plan B, acerca de la importancia de estos intercambios, que si me permiten de una manera muy rápida voy a hacer. Que no sé si será polémico o no, o discrepancias puede suscitar, pero así animamos un poco el diálogo, ¿no? Bien, yo creo que en estos momentos las relaciones entre España y Latinoamérica, y por lo que he leído, que he estado leyendo bastantes cosas esta semana sobre esto, están un poco de capa caída, ¿no? O al menos eso es lo que se desprende de algunos análisis, sobre todo en términos geopolíticos, que se han hecho públicos recientemente. Por hacer una breve historia, decir que desde los años 80, particularmente en el entorno de 1992, pues es verdad, en la Exposición Universal de Sevilla, es verdad que hubo una serie de políticas muy fuertes que tuvieron como consecuencia pues, un reforzamiento de esos lazos económicos y culturales entre España y Latinoamérica. Es decir, hubo una intensa agenda de España en Latinoamérica. Una ola de inversiones también en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la banca, en los años 90. Y también hubo notables intercambios culturales, políticas de becas, inversiones en exposiciones, se crearon museos, concretamente aquí en Asturias, por ejemplo, se creó el Museo de la Migración y la Fundación del Archivo de Indianos en Colombres, desde donde se impulsaron numerosas actividades culturales. Esto fue en el año 87. También se creó el Consorcio Casa de América en el año 90, desde donde se lanzó la Cátedra de Integración Iberoamericana, que era un espacio académico que tenía el propósito de establecer canales de información y de acción para que los líderes de la sociedad civil de los países iberoamericanos lograsen concretar una agenda de integración. En el año 2000
Bueno, el consorcio se creó en 1990. En el año 2000, 10 años más tarde, se crea la Fundación Carolina, que puso atención sobre todo en políticas educativas y políticas científicas. La idea era un poco la de crear un espacio iberoamericano del conocimiento, ¿no? Una estrategia de internacionalización también de las universidades latinoamericanas, en fin, desarrolla una política de cursos muy intensa, todavía está en activo, publicaciones, etc. Bien, sin embargo, como reconocía hace poco el director de la Fundación Carolina, pues la situación ha cambiado bastante. Él señalaba como el 11S 2001 es un punto de inflexión, pero sobre todo la crisis económica de 2008. Y después de ese momento, pues son varios expertos en geopolítica los que entienden que esas relaciones empezaron a decaer un poco, ¿no? Empezaron a decaer porque España, por un lado, puso más énfasis en mirar hacia Europa. Yo no soy una experta en geopolítica ni historiadora, pero bueno, he procurado informarme. También por parte de las repúblicas latinoamericanas, pues se empezó a mirar hacia otros lugares. Se habla de Rusia, se habla de China, se habla de otras estrategias geopolíticas, y también ha habido un proceso de devaluación de las cumbres iberoamericanas. Y bueno, no es que las relaciones estén mal, no, porque una cosa es tener buenas relaciones y otra es tener influencia. Son cosas distintas. El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales Estratégicos, cuyo OIP es un profesor argentino, hacía un análisis hace poco, en enero de 2023, en donde hablaba de todas estas cosas y esperaba que con la presidencia rotatoria semestral que le tocaba a España del Consejo de la Unión Europea a partir del mes de julio de este año, pues que las cosas empezaran a cambiar, ¿no? Pero a mí de todos estos análisis lo que más me chocó y me llamó la atención, y ahora llego ahora a este congreso, fue que las razones que todos estos expertos proponen para dinamizar y reforzar estas relaciones entre España y Latinoamérica son sobre todo pues, políticas, son de tipo económico, de tipo comercial. Se habla también de la CELAC, de las próximas cumbres entre la CELAC y la Unión Europea. Se trata de explicar por qué esas relaciones se enfriaron también entre la Unión Europea y Latinoamérica, a causa también del Brexit y de otros problemas más acuciantes que había en Europa. Pero nadie habla de intercambios culturales. Es decir, parece como que el argumento de la necesidad de reforzar todo esto para que los lazos culturales se sigan estrechando, pues parece como que no existe, ¿no? Entonces, se dan muchos motivos, se habla también del más de 1,5 millones de latinoamericanos que viven en España, a los que habría que sumar los que después de vivir durante años han conseguido la nacionalidad, cómo se ha cambiado la fisonomía, el paisaje de las ciudades, en fin, de nuestro país. Pero, insisto, es como si ese vínculo entre una lengua común y una cultura compartida, con tránsitos de ida y vuelta, como si se dieran por supuestos. O sea, nadie se ha preocupado en estas plataformas, ¿no? Geopolíticas, y desde todas estas instituciones, nadie se ha preocupado por subrayar eso. Y creo que ese sería el reto que nosotros, como académicos, tendríamos. Nosotros tendríamos que intentar que con nuestro trabajo, no sé cómo explicar, tendríamos que intentar que nuestro trabajo llegase realmente a la sociedad y que la sociedad fuera consciente de la importancia que tienen, han tenido y deberán seguir teniendo, por supuesto, todos estos lazos y estas relaciones culturales entre España y Latinoamérica. Y yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos ahora en este momento, que es un momento en el que, según todos los expertos en geopolítica, pues es el momento. Entonces a mí me parece que congresos como este pues son muy necesarios, y los que no tenemos como centro principal de nuestras investigaciones los lazos musicales, los diálogos musicales entre España y Latinoamérica, o no de una manera constante, deberíamos intentar hacer un esfuerzo por hacer un hueco en nuestras agendas personales para investigar estos temas. Y ahora ya me meto un poco en
cómo creo que se puede hacer o cómo lo he intentado hacer yo, humildemente, ¿no? Yo he trabajado sobre todo en estos temas de relaciones España-América, he trabajado sobre todo cuestiones que tienen que ver con el teatro musical o bien también con el cine o las músicas populares, en general la construcción nacional, que han sido los temas que han un poco guiado mi trayectoria. Y tengo que reconocer que no es fácil, no me resulta fácil, quizá por la distancia, quizá porque cuando buscas fuentes a veces pues tienes mucha dificultad en viajar hasta allí. Ha habido numerosos inconvenientes, aunque me parecen temas fascinantes, pero por ir a un planteamiento, vamos a decir, metodológico, epistemológico, yo diría que aquí no hay otra forma de hacerlo más que teniendo presente que la importancia de la música para la historia de la cultura. Es decir, la música entendida no solo como objeto de estudio de los musicólogos, sino como forma de comprensión cultural, es decir, como lenguaje potencial para el análisis cultural. Y esto no me lo he inventado yo, ha habido otros autores, sobre todo historiadores de la cultura, historiadores, gente que viene del mundo de la historia contemporánea, que han hablado de estos temas, ¿no? Es decir, no ver la música como algo que refleja una cultura que ya existe y partimos de unas hipótesis, y es que es un análisis de la situación que luego queremos encontrar en las obras, sino ver cómo la música, los músicos, los consumidores, los agentes sociales han construido esa cultura, que son cosas un poco distintas. Entonces, hay un libro que a mí me pareció muy interesante de Michael Steinberg, que era crítico musical, y que él insiste mucho en esto y también lanza un guante a los historiadores de la cultura, porque él reivindica que la música tenía que ser una preocupación también de los historiadores profesionales, algo que todavía, decía él, en 2008 había que seguir justificando. No era necesario ya justificarlo en el caso del cine, en el caso del teatro, en el caso de la literatura, de la pintura, pero sí parecía que había que seguir justificándolo en el caso de la música, ¿no? Entonces, era un guante que él lanzaba a los historiadores de la cultura, y por la misma razón nosotros como musicólogos también tenemos que reconocer que somos también responsables de esa situación. Es decir, el hecho de seguir insistiendo en que la música es algo que requiere de una especialización. Es decir, que solo los musicólogos podemos y tenemos derecho a opinar sobre música porque dominamos los parámetros musicales. Y pues quizá no es así, es decir, los historiadores y los historiadores de la cultura deben también, y podemos hablar sobre música y podemos aprender mucho de ellos, ¿no? Él decía que había que intentar destruir ese tabú y nosotros creo que debemos seguir haciéndolo. Y para no arrinconar a la música en lugar de las matemáticas, que es lo que él venía a explicar que había ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo académico, sobre todo en Estados Unidos, pues lo que tenemos que hacer es intentar, como he dicho antes, encontrar en nuestros objetos de estudios una forma de intentar comprender o utilizar nuestro análisis para intentar comprender de qué manera la música, las prácticas musicales, los textos y las prácticas musicales han contribuido a construir, en nuestro caso concreto, a construir esos lazos, a reforzar esos lazos, a estrechar esos lazos entre España y las repúblicas latinoamericanas. Es obvio decir, no hace falta en este contexto y con este público decir que la música ha sido siempre algo que ha servido para tender un puente entre España y Latinoamérica. Ya lo sabemos, es así, pero hay que profundizar en eso, hay que profundizar en los diálogos, más que en los esencialismos. Ya el título del congreso me chocó un poco el primer día, autenticidad. La primera en la frente, ¿no? En el título del congreso. Pero claro, luego venía hibridaciones y tal. Pero bueno, sí, quiero decir que tenemos que intentar elegir temas que sean atractivos
alumnos, pero esto también les insisto a mis alumnos en las clases, ¿no? E intentar ir un poco más allá del análisis de la cosita concreta que estamos investigando, o si vamos a investigar una cosa concreta, por ejemplo una película, por ejemplo un género musical o algo, intentar ver de qué manera ese repertorio ha sido consumido, ha sido movilizado, qué estrategias comerciales hay detrás de todo esto, cómo se ha construido en torno a determinados repertorios pues una serie de ideologías o unos discursos de la autenticidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hacer un esfuerzo para intentar ir más allá de nuestro concreto sujeto de estudio, para intentar clarificar cuáles han sido esos vínculos, cómo se han desarrollado. Yo siempre recuerdo a Yusuf Maquille, que termino de historia, que decía que para construir identidad hacía falta tres cosas, ¿no? Decía él, conciencia, procesos y sentido de la diferencia. Y yo creo que eso pues, es algo que debemos de tratar de explicar a nuestros alumnos y poner en práctica nosotros lo mejor posible. Cuando me acerqué a la zarzuela Manuelita Rosas, intentar explicar por qué aquella zarzuela había tenido aquella relevancia en 1942, porque bueno, es un tema, Juan Manuel de Rosas pues era el tema en Argentina, ¿no? O cuando intentamos, Julio y yo, escribir aquel prólogo al monográfico de cuadernos de etnomusicología del año 2019, Abre la muralla, en donde pues, planteamos una serie de estudios de caso de la presencia de músicos latinoamericanos aquí en España. Bueno, yo también pues, he intentado, y estoy en ello, estudiar la presencia de los tangos de las rumbas en el teatro musical del primer tercio del siglo XX, o también ahora estoy más en el cine. Ya intenté, bueno, hay investigaciones en curso muy importantes sobre cómo el cine también es un campo magnífico, y particularmente el cine musical, para estudiar todo esto. Cantidad de actrices, de actores, de cantantes, de directores que fueron allí, que vinieron de allá. Es un campo magnífico, se están publicando bastantes cosas. Yo tengo que congratularme porque han sido muchas y muy buenas las publicaciones recientes que se han hecho, y yo simplemente, ya para terminar, de un modo definitivo, animar a que se siga profundizando en esta vía, sin olvidar que tenemos mucho que aprender también de lo que están empezando ya también ahora los historiadores a escribir sobre la música, no solamente lo que escribimos los musicólogos. Y con esto ya cierro. Muchísimas gracias, César. Bueno, realmente... bien, César ha tocado puntos realmente de gran interés, ese ámbito inicial que no estoy haciendo resumen de lo que ha dicho, sino para propiciar posteriormente el diálogo y la conversación, los aspectos que están dentro del ámbito de la geopolítica, de las relaciones internacionales diplomáticas, y realmente lo que tenemos nosotros, digamos, ante nuestros trabajos, que ya incluso me atrevo a decir que ya no solamente compete a la música, a las músicas y a las disciplinas que son necesarias para que converjan en nuestros campos de trabajo. O sea, cómo cada vez el ámbito se nos hace mayor, requerimos de otros instrumentos, de otras herramientas para poder trabajar, y además dentro de un espacio cultural, también geográfico, pero dentro de un espacio cultural tan diverso como son estas relaciones entre España, América y África. No olvidemos que estamos en un espacio de triangulación realmente importante. Entonces, ahora Daniela, que realmente está desarrollando en este momento una labor, sin duda desde Chile, pero con una proyección, yo diría que muy amplia, en este caso de sur a norte, invirtiendo un poco nuestro triángulo cultural americano. Adelante, Daniela, gracias. Bueno, muchas gracias, por supuesto, antes que nada, Victoria, por la invitación a participar en esta mesa, que
ya solo con escucharlas a ustedes dos, ya estoy muy contenta de estar viviendo este momento con todas las ideas tan importantes que se están presentando. Bueno, yo también en línea similar a lo que comentaba Celsa, traté de pensar también un poco, tratar de mirar desde afuera cosas que he estado pensando, haciendo en relación a también el título que planteaba esta mesa, pero también la conferencia. Entonces, mi primera reflexión fue que hace algo así como 10 años atrás yo tuve por primera vez en mis manos el 6º volumen de la historia de la música en España e Hispanoamérica, dedicado a la música hispanoamericana en el siglo XIX, que editaron Victoria junto a Consuelo Carredano. Yo recordé que en ese momento a mí me sorprendió muy positivamente, me puse muy alegre de que el enfoque del libro no fuera parcelado por naciones, sino que fuera transversal, que hubiera un capítulo sobre los conservatorios, sobre la ópera, porque en ese momento, al menos desde yo que había estudiado musicología en Alemania, estaba haciendo mi doctorado en Alemania, mi visión era que la musicología en América Latina estaba muy pensada desde lo nacional. Entonces fue para mí en ese momento decir, oh, qué bien que tenemos, digamos, estos enfoques que están viendo las cosas que pasaron en movimiento, en circulaciones, en diálogo. De hecho, en ese momento yo estaba trabajando sobre la dodecafonía en Chile, Brasil, Argentina, como el desarrollo temprano, en sus vínculos con Europa, y más de una vez me pasó que en alguna conferencia me decían que porque yo estaba trabajando Brasil y Argentina si yo era chilena. Entonces, ahí uno veía claramente este enfoque nacional, como si yo no pudiera consultar un archivo en Brasil, leer las publicaciones de los colegas argentinos, pero la verdad es que hasta cierto punto eso, dependiendo de los temas, sigue siendo un poco raro, como ¿qué haces tú escribiendo sobre estas cosas que debiéramos escribir nosotros, ¿no? Entonces eso me parece que es una idea quizás para darle vuelta. También ese fue uno de los impulsos para que creáramos en ese momento la Red Internacional Trayectoria, junto a la colega Cristina Richter Ibáñez, Omar Corrado, bueno, hay varios colegas aquí presentes que son miembros de la red o que han ido a las conferencias y, perdón, creo que tenemos que apagar, se nos acoplan. Y en ese momento el impulso inicial de crear esa red, que era estudiar circulaciones entre América y Latina y Europa, sobre todo durante el siglo XX, nacía de esto, de ver que había poquita gente investigando temas de circulación y que queríamos que esa gente se conociera, pudiéramos intercambiar opiniones, visiones en conjunto. Ahora, una década más tarde, digamos, yo mirando el programa de esta conferencia, la verdad yo veo que nos encontramos en una realidad disciplinar diferente. Yo, bueno, estas ideas las pensé antes de estos días, ahora tendría que reflexionar un poco, ahora que ya vi muchas de las ponencias, ¿verdad? Pero efectivamente esta conferencia habla de que la circulación de personas, de estilo, desde el periodo colonial al siglo XX, es un tema que se está estudiando desde muy diversas perspectivas. Se están estudiando procesos de apropiación, de traducción cultural, se están estudiando géneros que de por sí mismos son híbridos, uno no podría, digamos, parcelarlo. Se están estudiando el rol de determinados medios como la radio, la prensa, las revistas musicales, los festivales, que para mí son un objeto de estudio muy interesante para los temas de circulación por ser este espacio donde se encuentra gente que viene de distintos lados, con distintos conocimientos, donde pasan cosas, ¿no? Como un espacio extraterritorial o aterritorial donde pasan cosas. Entonces, viendo todos estos enfoques, uno podría decir que estamos estudiando la migración de personas, de ideas, y estamos abordando críticamente, diría yo, los discursos de autenticidad y sus legitimaciones históricas, y no ya tratando de perpetuarlos. Y creo que, en mi opinión, esas son buenas noticias. Es a propósito del término autenticidad con el que está el título de la conferencia. Ahora, pasando al título 2, que es hibridación, la verdad es que es como un poco obvio quizás que cuando uno estudia desplazamiento, circulaciones, uno se va a topar con fenómenos híbridos.
Las biografías migrantes, por ejemplo, son fascinantes, son súper entretenidas, pero me parece que no basta con que logremos describirlas o reconstruirlas. No basta con que digamos que una obra es híbrida. Mira, es híbrida porque nació de estas circulaciones. Tenemos que intentar acceder a una dimensión de análisis más profunda que nos permita ahondar en estrategias discursivas, en la incidencia de marcos institucionales, en estrategias de apropiación y adaptación, en relaciones de poder, y luego vendría un gran etcétera. Yo también, de manera muy humilde y personal, algunas cosas que a mí me han parecido muy útiles, y ese ya sería el término 3, transculturalidad, ha sido partir de lo que planteaba Fernando Ortiz ya en 1940, ¿no? La idea de que la transculturación no es solo un mosaico o una suma de caracteres, sino que siempre es un fenómeno nuevo. O sea, el resultante es un fenómeno nuevo. Aunque uno quisiera que no lo fuera, siempre va a ser nuevo, porque incluso si tú quieres imponer un repertorio en otro espacio, el entorno va a ser distinto, la realidad material va a ser distinta. Entonces, es inevitable que de eso salga algo nuevo. El prefijo trans habla de eso, de que es una relación recíproca que influencia, digamos, para los dos lados. Estas ideas se han tomado bastante, bueno, en Alemania las tomó el filósofo Wolfgang Welsch, que yo tengo la impresión que ahora en el ámbito hispanoamericano se está tomando un poquito el enfoque de Welsch, mediado por Alfonso de Toro, ¿no? Que es, bueno, investigador que vive en Alemania, pero como es hispanohablante ha publicado sobre estas cosas. Y lo que tiene este enfoque de Welsch es que propone ver también la transculturalidad a nivel macro y a nivel micro. Macro, dígase, procesos que han atravesado el continente, no sé, por la cumbia, los distintos países de América Latina con su característica, y a nivel micro lo que pasa con las personas, ¿no? Con las biografías e identidades, donde a mí también me parece muy útil pensar la noción de identidades múltiples. O sea, por supuesto uno puede ser músico de orquesta por la mañana, terminar el ensayo, irse a ensayar música antigua por la tarde, y en la noche uno puede ir a ensayar con su banda de rock, pero uno también en la noche puede ser profesor de japonés, puede practicar taekwondo, puede ser fanático del cine escandinavo. Las identidades son múltiples. ¿Y qué pasa? Que de acuerdo a la narrativa que los individuos construyen sobre sí mismos, van poniendo algún elemento de su múltiple identidad en primer plano, pero eso es flexible y es cambiante. Entonces, ahí es importante ver también los contextos. En este sentido, a mí también me ha parecido útil un enfoque que es también un poco más antiguo y viene de los estudios de historia también, que es el de los estudios de transferencia cultural, que desarrollaron Michel Espagne y Michael Werner para estudiar los intercambios entre Francia y Alemania. Ese era el punto de partida. Lo que es útil, a mí me parece, es que ellos dicen que cuando en un contexto se apropian artefactos culturales originarios de otro contexto, eso obedece a una coyuntura local. Y esa coyuntura local tiene una razón de ser que tiene que ver con el interés de actores. Entonces, más que decir, mira, esto llegó a tal parte y se transformó, es muy importante ver ya, pero a quién le interesaba que eso llegara, a qué persona, a qué institución, a qué comunidad, a qué grupo político, y si ese artefacto cultural fue objeto de una relectura. Puede que esa relectura uno diga, mira, fue un malentendido, pero también puede que esa relectura haya obedecido justamente a intereses locales. No es así nomás, puede tener eso mucha importancia. Luego el mismo Michael Werner y Benedict Zimmermann complejizaron un poco estas nociones con el concepto de histoire croisée, esta historia entrelazada, proponiendo un poco que los intercambios nunca van a ser lineales o simétricos, sino que en un objeto de estudio hay cruzos de perspectivas teóricas, puntos de referencia, etc. Entonces ahí también es importante pensar cómo la autorreflexibilidad de la investigadora o del investigador es parte del cruce. Objetos de estudio que
se prestan para esto, bueno, pueden ser cientos de miles, pero si pensamos en el caso de cualquier obra modernista, digamos, para piano, de cualquier país latinoamericano, inspirada en el impresionismo francés o en el expresionismo alemán, que integra algún ritmo, melodía de color nacional, es como obvio que podemos designar a eso como un producto transcultural o híbrido. La pregunta es ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo nos podemos preguntar de qué manera esta obra constituye una realidad nueva? Es decir, más allá de disecarla y decir, mira, esta es su parte europea, esta es su parte local, a veces puede ser más relevante preguntarnos cómo se entiende, cómo se imagina el impresionismo francés desde un determinado país, o de qué rasgos discursivos se lo dota. ¿Qué pasa con los intereses tras esta obra hipotética? Quizás el interés primordial fue ponerse a tono con Europa, que podría ser quizás una hipótesis más obvia, o también hay intereses personales, hay intereses colectivos en torno a una estética. Quizás la persona que compuso la obra esperaba ganarse un espacio académico, quizás estaba reaccionando a una pugna local entre los pro-italianos y los pro-germánicos. Las razones tras la apropiación que resultan en este producto nuevo es lo más entretenido muchas veces de analizar. Así, quizás para dar un ejemplo cortito de cosas que he trabajado estos últimos años, sería, yo creo, un ejemplo bastante característico fue el del Requiem de Mozart durante el así llamado estallido social en Chile en 2019, que justamente lo publicamos en el Boletín Música en un dossier que hicieron colegas chilenos, donde la ciudadanía estaba saliendo a las calles a protestar, a tomarse el espacio público con marchas, pero también con artes visuales, con performance. Y bueno, los músicos doctos dijeron, nosotros también queremos salir a las calles, tomarnos el espacio público, pero haciéndolo como lo que somos, músicos doctos. Entonces, bueno, hagamos el Requiem de Mozart en el espacio público, que se tomaron, digamos, el espacio público, no eran conciertos organizados, y fueron conciertos en lugares en parte muy periféricos, donde se conectaban con juntas de vecinos, con personas que eran familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido, porque lamentablemente el Requiem cobró un significado muy directo por el hecho de que murió gente, y cada vez que hacían el Requiem habían más muertos. Eso lamentablemente es parte de cómo fue ese proceso. Entonces, el Mozart que se hacía era el Mozart que todos conocemos, pero hubo también algunos elementos de relectura ciudadana, como el hecho de que cada movimiento lo dirigiera un director o directora diferente, para no tener este culto del gran director al inicio. No, si 5 directores quieren ir, los 5 van a tener la posibilidad de dirigir. Y lo segundo es que se terminaba el concierto con arreglos de algunas obras emblemáticas de Víctor Jara, de Violeta Parra, El Pueblo Unido, Sergio Ortega. Entonces, digamos que el concierto derivaba también en una gran catarsis colectiva, con baile, con banderas, etc. Este es un Mozart que se interpretó en el espacio público, sin condiciones acústicas óptimas, pero lo importante era ser parte de ese movimiento ciudadano y ofrecer a través de la música un marco no cotidiano, de muchas emociones, pero también de mucha dignidad para conmemorar a las víctimas de la violencia estatal. Eso creo que es un caso emblemático de un Mozart transcultural. Y ya para terminar, lo último que quería decir, ahora que estoy, claro, de vuelta en las vanguardias, con el serialismo en América Latina, el Centro de Altos Estudios Musicales del Instituto de Itela, que junto a toda la vanguardia latinoamericana, etc. Yo lo último que quería comentar es que me parece importante que nos metamos en la materia musical en sí misma, cosa que, bueno, efectivamente en esta conferencia se ha hecho. O sea, no hablar solo del proceso de circulación en torno a los repertorios, sino que meternos con la música y lo que pasa adentro de ella. En ese sentido, a mí me parece muy interesante, he seguido estos años cómo se está desarrollando también nuevas perspectivas en torno al análisis musical,
muy fuertemente en España también, pero también ha suscitado interés de América Latina porque creo que ahí hay un espacio importante para que podamos abordar intersecciones, cruces y sus resultantes transculturales, no solo desde lo histórico-social, sino también desde la música misma y de cómo la música nos interpela también desde la escucha. Eso me parece que es algo bastante relevante y que veo que de hecho es un camino que se está fortaleciendo mucho estos últimos años. Eso sería, yo creo, alguna idea menos que traté de ajustar a los 15 minutos. Bien, muchísimas gracias, Daniela. Y bueno, bueno, perdón, una pequeño ajuste. Estamos hoy en los ajustes del tiempo. Realmente, escuchando primero a Celsa, después a Daniela, dentro de todo este entorno donde estamos revisando, preguntándonos, dando respuestas a nuevos cuestionamientos, en la comunicación de Julio Oga, y siguiendo un poco la línea de ese maravilloso humor que tiene Julio, lo cito, realmente Julio decía que había que, hablando de transculturación, que había que ajustar teorías. Y realmente yo creo que esa es una palabra que nos viene como anillo al dedo en este espacio en que estamos tratando de... Primero estamos hablando acá de este lado, pero la intención es que después el diálogo se generalice. Estamos en un entorno por cada una de las intervenciones, y ya lo vamos a pasar a la profesora Eloísa Valiente, en un entorno cada vez más acuciante de ajustar teorías. Ajustar teorías, pero no quedarnos en el plano teórico. Lo que ha dicho en este momento Daniela, yo creo que nos preocupa a todos. Estamos en un espacio donde los marcos teóricos, las teorías, los procesos se abren, son necesarios, pero también nos hace falta el análisis, sumergirnos en el entorno propiamente de la música y ver qué parte de ese diálogo que obviamente va a tener este sujeto tan importante. Ahora paso la palabra a la profesora Eloísa Valiente, que además nos brinda algo que sin duda también es otra de los espacios que estamos trabajando. O sea, la mirada desde otras disciplinas, la mirada desde otros ámbitos que tienen un papel igualmente protagonista. Los medios, el cine, la palabra, la voz, la canción, la prensa, la crítica. Me decía Eloísa, y cuando le faltan 5 minutos que le avise. Pues le avisamos dentro de los 5 minutos, pero sin duda alguna tenemos mucho interés en empezar. Adelante. Buenas tardes a todos. Agradezco inmensamente la invitación de toda la equipe organizadora. ¿Se escuchan bien? Porque estoy un poco con los oídos tapados y hay microfonía. Pero pido disculpas y licencia también para hablar en portugués. Prometo hablar despacito, con palabras más conocidas. Si hay una específica y tengo la traducción, la digo inmediatamente. Bom, é múltiplo orgulho para mim e satisfação participar desta mesa, por inúmeras razões. Talvez a de inicial, estar numa companhia de pessoas a quem eu prezo intelectualmente como pessoas, como cidadãs, como pesquisadoras, em volta de uma equipe aqui tão interessada e interessante e com quem eu venho estabelecendo um diálogo que me traz muitos benefícios, muitas alegrias também, porque também precisa isto fazer parte da nossa pesquisa. Pesquisa sem alegria, sem gosto, não é? Eu até dizia pela manhã, não, eu gosto muito de falar das pessoas e artistas de quem eu amo odiar por alguma razão. Isso pode ser até meio técnica. Vendo-me nesta sala tão antiga, tão tradicional, ao lado de outras 3 mulheres, cercada
de representações icônicas de homens ilustres, parece que estão mirando a nós com uma certa surpresa, quem sabe controle. Isso simbolicamente me atinge de uma forma bastante interessante. Também posso dizer que me orgulha e me satisfaz muito estar aqui sendo tratada como musicóloga, porque no âmbito da musicologia, eu nem sempre sou considerada musicologia, sequer com direito a palavras de tratar de assuntos musicológicos quando estou tratando de música. Pode parecer paradoxal, mas isso ocorre no Brasil e em outras partes também, mas no Brasil de maneira especial. Falando de uma maneira não muito cifrada, mas resumida, acredito que seja de conhecimento de todos que o Brasil é um país enorme e um grande país, mas antes de tudo ele está um país grande e a gente quer que seja um grande país no sentido metafórico e real. E o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos na tentativa de criar novas formas de diálogo, aprendizado e tudo mais que tem relação com o âmbito acadêmico, cultural e artístico, sofreu um desmonte, um desmanche, uma destruição. Então estamos neste ano numa espécie de escombros, limpando os escombros para tentar recomeçar. Ao falar disso, eu não quero mencionar nomes que me fazem mal até pronunciá-los, não é? Mas das consequências que tudo isso trouxe, como por exemplo a eliminação de financiamentos, ou mesmo a categoria de considerar o que é importante, o que deve ser considerado, o que deve ser tratado como algo de interesse para o país. É de fato algo enorme, gigantesco e de dimensões assim muito, muito preocupantes. Então, qualquer pessoa que aqui esteja, de alguma maneira, trazendo alguma contribuição intelectual, né, certamente terá um investimento pessoal, inclusive financeiro, porque as nossas fontes de financiamento se esgotaram, não que elas se esgotaram porque não havia, que elas foram desviadas para outros fins indignos, não é? E agora estamos começando a voltar lentamente e sob critérios muito, muito duros, muito difíceis. Bom, este é um ponto inicial. Um outro diz respeito à própria ação da musicologia. Estou falando de Brasil, para depois falar de algo mais geral, né? Em que há muitos grupos, muitas sociedades nacionais ou internacionais ou regionais e que também entram em competição, às vezes uma competição sem muito sentido. Parece que as pessoas gostam, algumas gostam de ser líderes, não líderes intelectuais, como aqui temos, por exemplo, o exemplo da Celsa, né, que é uma líder positiva, não é? Uma pessoa de um domínio intelectual gigantesco. Eu não sei se essa palavra gigantesco várias vezes, alguma razão de haver na minha cabeça. Bom, então acaba havendo muitas disputas, às vezes inúteis, né? E que ao invés de colaborar com o fortalecimento de um grupo que já vive a duras penas, né, ainda haja mais cisões, não é? Eu não estou nomeando ninguém de uma forma mais assim, genérica, mas são vários casos. Isso não ocorre só no campo da música. Eu, como eu disse, não sou aceita por muitos lados da musicologia e também do outro lado no qual eu atuo, eu trabalho num curso de pós-graduação em comunicação, linha geral é cultura midiática, né? E para as pessoas que estudam comunicação, eu tampouco sou da comunicação. Então, eu não estou aqui, não estou lá, e estou às vezes numa borda, numa fronteira, numa borda, que é algo muito interessante, porque quando se está na fronteira ou na borda, se está perto do novo. O novo é ameaçador, é inquietante,
mas é extremamente sedutor e é um risco que exige muitos esforços e por isso acaba nos estimulando, como diz de vez em quando o presidente Lula, ele não sei se aqui vale, isso se compreende, e ele diz: eu sou como pão de ló, quanto mais bate, mais cresce, do bolo, né? Então, às vezes, nós temos que ser como pão de ló, né? Para continuar fazendo os nossos trabalhos, né? Então, posto esse universo um pouco trágico, né? meio cinzento, né? Que as cores daqui não vão de maneira nenhuma interferir. Talvez, assim, se for pensar ao longo do que se é possível, tem sido possível fazer ao longo destes anos, né? Sem dúvida, a possibilidade de acesso aos arquivos, né, digitais, que surgiram sobretudo com a pandemia, que foi péssima para a maioria de todos os itens da nossa vida, mas nesse sentido as comunicações mais diretas elas foram facilitadas, não é? As redes de streaming, também a facilidade de acesso em todos esses meios qualificados. Em contrapartida, nós temos outros cuidados, como, por exemplo, os acessos nem sempre são qualificados e confiáveis. As pessoas a quem desejamos ter acesso, contato, nem sempre se mostram acessíveis ou solícitas. Especialmente as plataformas de streaming, e temos visto isso ao longo desses 3 dias, não é? Vão classificar erroneamente, se colocar, porque dia que vem aqui eles vão colocar pop, latin e folk, alguma coisa assim, né? E então é um trabalho difícil. Também, não sei aqui nos outros países, mas no Brasil especialmente, estou falando de Brasil, que é a realidade que eu conheço um pouquinho, né? Existe também um limitador que são a atenção a direitos autorais. Então, ou seja, aqui, se nós fizermos uma foto e eu precisar usar no trabalho, eu vou ter que obter autorização expressa de todas as pessoas aqui fotografadas e do fotógrafo para poder usá-la numa publicação. Isso é uma coisa que às vezes beira a loucura. De outra parte também, perdi um pouco o que eu estava falando, desculpa. Assim, uma plataforma no Brasil que exige, por exemplo, para fazer uma simples entrevista, uma série de protocolos de respeito a questionários e processos que vão em julgamento no âmbito das universidades para que possa ser aceito. Porque, a princípio, se eu, por exemplo, chegar a Victoria e perguntar a ela se ela conhece determinada música, vou exagerar um pouco, supostamente, pode-se considerar que ela esteja se sentindo ofendida por eu estar chamando-a de velha, por exemplo. Então, são algumas coisas assim, que chegam aos extremos de radicalização. Então, me parece assim, que nesse âmbito, o que eu tenho nesses 5 minutos, só resta mostrar assim, muito rapidamente, com um carrossel girando, os projetos que eu pude realizar a duras penas, graças à colaboração de outros colegas assim, meio quixotescos, um pouco como eu, né? E que, com algum financiamento público das agências de fomento, eu só não sei como é que eu faço aqui para passar. É a alt-tab para rodar o PowerPoint. Sim, eu só passo muito rapidamente a título de uma ilustração. Que, graças a Deus, é só uma então, esse é o título, não precisa. Então, só muito rapidamente, este é um projeto que nasceu após o meu doutoramento e eu venho estudando isso há muito tempo, já há uns 20 anos, e esse projeto, para não entrar em detalhes, porque eu posso passar de outra maneira, seria como
no caso das canções, para ter um grupo importante, numeroso para restringir o acesso ao corpus, né? Umas canções vão se modificando devido às mídias, né? Os médios, como dizem aqui. Então, a partir de estudos de casos muito concretos, como eu nem vou passar isso aqui, só mostrar as capas. Esses autores são excepcionalmente importantes, não é? Lotman, Kuznetsov, Belinsky, esse deve ser conhecido de vocês, o Murray Schafer, François de Lalande, os conceitos aqui, paisagem sonora, são todos que vêm através deles. Bom, então, o que talvez seja importante dizer aqui são as relações entre memória, cultura midiática. Então, dependendo da época que é enfocada, pode haver, por exemplo, somente rádio, disco, rádio, televisão, cinema, né? E também houve um interesse em mostrar a relação com a imigração, né? Aqui também um colega meu, infelizmente falecido, o Christian Macadé, ele tem um texto bastante interessante que propõe uma metodologia para estudar os arquivos daquilo que ele conseguiu considerar fatos canção. Importante também foram as pessoas que deram depoimentos. Aqui o casal Manuel Ramos e Lídia Miguez, o Jair Severiano, o Manuel Marques, Gilberto, Dick Danello, a Adélia Pedrosa. Esses também são pessoas que viveram, por exemplo, Manuel Ramos e Lídia Miguez foram 60 anos de rádio. Começaram com o rádio lá em Santos, na cidade onde eu vivo, e a Rádio Clube de Santos foi a quarta mais antiga do Brasil, né? Então, esse aqui foi o primeiro projeto que tratou do fado na cidade de Santos, e teve vários desdobramentos, livro, um hipertexto, teve um documentário. Isso tudo está na página do grupo. Aqui foi do lançamento, com as autoridades consulares, eu fiz questão. Isso aqui foi um desmembramento já. Eu tenho a satisfação de ter a Marita aqui presente nesse livro, né? Em que a gente tratou do fado não só no Brasil, mas extensivo a outros países. Aqui, então, foi uma outra face que a gente chamamos de hispânica, com as devidas aspas, e tratou do tango no Brasil e do Brasil. Também, novamente, aqui, Juan Pablo escreveu texto de apresentação, aqui no outro, Marta Ulloa, tratando do bolero e bolerismos, né? E uma outra coisa que parece muito interessante, a presença italiana no Brasil, especialmente em São Paulo, que é a capital econômica do país, né? Existem inúmeros estudos sobre os italianos, a imigração italiana, mas não sobre os músicos italianos. Então, isso foi a um documentário também, mas ele ficou com alguns problemas que podem ferir direitos autorais, então eu não posso dividir, fazê-lo público como eu gostaria, né? E agora, então, estou terminando este que é Sous le ciel de Paris, sobre a canção francesa, está assim em via de edição, e começando, estou no meio de caminho, esse Tell Once Again, que é um título, tudo títulos de canções, diz respeito a um segmento muito curioso, que eram os cantores, grupos e cantores brasileiros que se faziam passar por estadunidenses e, sobretudo, em trilhas para telenovelas. O mais conhecido deles, mundialmente conhecido, e porque fez muito sucesso e enfrentou problemas novamente de direitos autorais, é o Maurício Alberto Kaiserman, vulgo Morris Albert, com Feelings, né? Então, isso aqui vai basear muito em depoimentos dessas pessoas que não eram, digamos, usando uma palavra da moda mainstream. Eles não eram tropicalismo, não eram canção de protesto, estavam num grupo subcategorizado. E só para dar uma ideia, encerrando, era muito curioso que eles, às vezes, ao aparecerem em programas de televisão, eles só acenavam, atiravam beijos, mas não falavam nada porque eles não sabiam português. E, no entanto, eram de lá mesmo, né?
E esses são outros trabalhos, né, que não tem a ver diretamente com esse personagem que diz Memória e Nomadismo, mas que tiveram relação com os encontros de música e mídia, né, algo bem sobre o Brasil do Gilberto. Bom, não querendo, depois eu não falo mais detalhes, e coloco como a nossa última enfrentamento aqui, quixotesco, a revista Musinide, na página revistamusinide.com.br. Então é mais ou menos isto aqui que eu tenho que colocar como contribuição pessoal, na qual muitos aqui presentes se encontram nesses textos. Obrigada. Esta posición que Eloísa, gracias. Esta posición que Eloísa nos ha señalado y que ha experimentado de dificultades de diversa índole, pero sin embargo poder mostrar un trabajo tan diverso, con tantas aristas diferentes, que además, sin duda alguna, nos pone ante yo pienso también que puede ser un reto para todos, todas estas las músicas que se consumen de manera muy diversa y que pueden tener diferentes niveles de apropiación y de transmisión. Nosotros no queremos hacer de esto una mesa solamente con las 4 personas que estamos aquí sentadas, sino también quisiéramos establecer un diálogo, ya no a nivel de preguntas-respuestas, sino que podamos entre todos contribuir a enriquecer estos nuevos discursos, como le queramos llamar, posiciones, quizás pudiéramos decir, a cierta medida, aunque la palabra pueda ser grande, las diferentes maneras, los diferentes retos que tenemos que enfrentar ante una situación local y global tan diversa como la que estamos en este momento enfrentando. Tanto desde el punto de vista del estudio o de tratar de dar respuesta a problemáticas diversas que podamos tener en nuestros espacios locales, pero que realmente se están reflejando con un nivel de globalidad cada vez mayor. Escuchaba yo a Miriam como cuando decía que ahora no basta con poner un like, sino hay que también saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo esto se va a repercutir en estas relaciones entre España y Latinoamérica, España, sin descuidar la otra parte de ese triángulo cultural que enmarca el propio Atlántico. Así que, por favor, alguna opinión, alguna reflexión. Estamos con minutos, no sé si 5 o 10 minutos, le pregunto a Javier y a Julio, más o menos, ¿sí? 5 o 10 minutos. Pero bueno, esos 5 o 10 minutos, por favor, que la palabra venga del otro lado. Marita. Yo creo que, perdón, sí, esto se está grabando, Marita, creo que vas a tener que ponerte en pie, o no sé si hay un micrófono, hermano, porque si no, no se escucha. Tú dices que no se escucha. No, que quede grabado la grabación. Te dan un micrófono y te pones delante de la cámara. ¿Cómo eso? Mira, me mentí de pedir la palabra. No. A ver, para no tapar a las 4 mujeres. Creo que lo que tú preguntas acá está muy bien representado, y si miro para allá también. La respuesta que damos todos nosotros es armar redes y contactos. Y lo que Celsa fue muy humilde al mencionarlo, pero están Celsa y Julio aquí, y está siempre Ángel presente también, es que, por ejemplo, el grupo de Oviedo, desde un principio, ya no sé qué año fue, 2000, pero desde el 96 ya estaba la primera red Contrapunto, y después el grupo Oviedo generó I+D, donde había varios latinoamericanos. Tú, Victoria, también. Acá hay gente de la Universidad de Valladolid que también participó en eso, y de la Complutense. Eloísa ha hecho toda una serie de propuestas. Muchos de nosotros estamos aquí en otras redes como Trayectorias,
y yo estoy con Estefano, por ejemplo, en la red de Nueva Canción, y eso, cuando yo vine por primera vez a España, no había nada de eso, ¿no? Entonces, y eso sería en los 90, ¿verdad? Antes de la primera red. Cuando no había nada de eso, no había ninguno de esos contactos y esas posibilidades que tenemos. Y las posibilidades son además de pasarle la posta a otra gente más joven que va a seguir haciendo estas redes, ¿verdad? Yo hablo no por ustedes, sino por mí. Entonces, me parece que la respuesta que estamos dando, más allá de las políticas que me decían, por ejemplo, Carlos, ahora conseguir un Erasmus para América Latina se puso prácticamente imposible. Creo que las respuestas de esfuerzo personal y de la preocupación epistemológica, teórica, metodológica, de consultarnos, de intercambiar bibliografía, conectar gente, es la mejor respuesta que podemos dar, a la medida de todos los esfuerzos y en la medida de los problemas de cada país. Pero yo que estoy viniendo a España hace más de 20 años, noto tal cambio. Y también relacionamientos con Portugal. Y otra cosa importante que me parece, hubo un momento, Walter Guido usó este término ya en los 70, de hacer historia en América Latina en su música, coordinó el saber Alex, de la interignorancia en América Latina, que muchos mirábamos hacia Europa, pero no sabíamos lo que estábamos haciendo en los distintos países de América Latina. Hoy eso ha cambiado completamente. Y eso también es otra cosa muy buena. La tercera pata, la africana, es mucho más difícil, porque todos tenemos un involucramiento histórico o actual, o si no lo tenemos, deberíamos tenerlo, y esa es un debe, que yo lo siento difícil, pero que bueno, un día, así como lo español en un momento o lo ibérico era más difícil, habría que buscar los caminos. Lo que pasa es que no creo que las políticas de Estado estén por ese lado, pero bueno, sí quiero señalar lo positivo y señalar que la presentación de libros, por ejemplo, la cantidad de discos, las redes, las revistas online, todo eso ha cambiado tanto que yo me siento completamente en una situación que, por más que haya mil problemas y mil esfuerzos para llegar a encontrarnos, y un pasaje cada vez más caro, lo hemos logrado de una manera muy, muy satisfactoria. Gracias por darme la palabra. Por el poder que nos da la mesa, se va a producir aquí unos apuntes por la parte de la mesa. Sí, perdón, es que yo quería preguntarle algo a Cerce, creo que tú querías aprovechar de agregar algo. Yo, muy cortito, yo quería preguntarte desde tu experiencia, tu trayectoria, ¿cómo crees tú que podríamos hacer que el conocimiento que producimos llegue de manera quizás más transversal a la sociedad o a los grupos de interés que deciden sobre el financiamiento? O sea, todos esos problemas que tú decías que creo que los vivimos todos, pero creo que no sé si a ti se te ocurre qué podríamos hacer de otra forma o no sé, eso me quedó dando vuelta. Bueno, si yo tuviese la respuesta, a lo mejor no estaba aquí ahora, estaba en otro lugar. Voy a intentar contestarte muy brevemente. Solo quería hacer un apunte a lo que dijo Marita. Cuando Marita viene aquí a España en los años 90, que también vino Juan Pablo, que está por ahí detrás, me parece. Eso se hizo en el marco de una red de intercambios docentes que se llamó Contrapunto, que se impulsó en los años 90, que fue cuando aquí en Oviedo empezamos a establecer esos primeros puentes. Y es que quiero mencionar esa red porque está aquí María Antonia Virgili entre el público, que ella fue una de las personas que más mimó y cuidó aquel proyecto. Gracias, María Antonia, para quienes no, a lo mejor sabíais que estaba sentada, porque como siempre ella es muy discreta, y ahí fue cuando empezó todo un poco, ¿no? Fue cuando vinieron de allí, fuimos nosotros allí, yo recuerdo que estuve en Chile en el 99, con Juan Pablo. Desde entonces los contactos han sido pues muy, muy estrechos. Respondiéndote a ti,
yo no sé qué deberíamos hacer, pero lo que sé es que deberíamos hacer algo, que tenemos que hacer algo. No sé cómo, pero quizá, pues eso, llamando la atención sobre nuestros responsables políticos, de la importancia que tiene volver a reforzar esos lazos y intentar, pues eso, insistir en esas acciones de transferencia para que la gente sea consciente de que esto es importante, que no nos miramos el ombligo, pero para no dedicarnos a discutir entre nosotros, unos cuantos académicos encerrados en el edificio histórico un sábado en Oviedo, pues habría que intentar hacer algo para que alguien se diese cuenta de que merece la pena invertir en eso y no solamente en impulsar el Mercosur y las inversiones y todas esas cosas. Pero yo, sinceramente, no tengo muchas más respuestas, salvo decir eso, que tenemos que reforzar las acciones de transferencia. Eso es lo que yo diría. Yo creo que somos varios, y perdón, una pequeña nota, que somos varios los que participamos en esa red de contrapunto y esa forma de desplazamiento. No, es que aquí podemos poner los nombres y apellidos. Y estaba Javier también. Javier no estaba ahora, estuvo por la mañana. Javier dio Montevideo el primer curso de crítica musical que se daba en Uruguay. Sí. Bueno, realmente estos intercambios, que ya fue una manera, como tú acabas de decir, Celsa, de transferencia, pues sería una vía. No está en nuestras manos retomar, revivir ese tipo de intercambios, pero sin duda fue un momento que inclusive no quiero focalizar el asunto en el caso cubano, porque realmente somos muchos los cubanos que estamos acá. Pero realmente eso se... Pero realmente esa manera de estimular el conocimiento, de establecer esos vínculos entre Europa y América, particularmente dentro del espacio de la investigación y la formación, Cuba ha tenido una presencia y una repercusión muy grande. Y bueno, volvemos a María Antonia, que tenemos que señalar y subrayar ese papel que ha desempeñado en este tipo de manera de transferencias. Una pregunta más, porque alguien me parece que está diciendo que ya tenemos que terminar. Perdona, te acercas, te das el micrófono. Sí, perfecto. Bueno, simplemente empezar dando las gracias por las presentaciones y quería hacer un comentario con respecto a la primera ponencia, porque me sentí muy identificado, ya que yo vengo de historia, he venido trabajando en temas de exilio uruguayo y argentino, y ahora he hecho la tesis sobre músicos argentinos en España. Y la verdad es que me da un poco de vergüenza decirlo, pero hasta hace un mes no sabía de la existencia ni de la cátedra de aquí de Oviedo, ni de las redes, ni de todo lo que se está haciendo. Entonces, para mí ha sido un poco como que se me ha abierto el mundo con respecto a eso. Y creo que es esencial tener en cuenta como que las divisiones entre disciplinas son muy difusas al final. Muchas veces nos cerramos en lo que trabajamos y en nuestro círculo y no miramos más allá. Y creo que es lo realmente esencial salir de eso, ¿no? Entonces, bueno, solo quería hacer mi aporte personal y dar las gracias por el comentario y la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La profesora Eloísa quería hacer también una pregunta. Sim, Y vamos a cerrar. sim. Uma pergunta mesmo. Sim, que a maneira, não em termos globais, com relação a fontes governamentais ou outras, mas entre nós, como pesquisadores, produtores de conhecimento, difusores, está na atuação nas revistas e fontes de difusão de conhecimento. Então, por exemplo, esta revista que eu iniciei, já estou no 4º ano, né, no Zenit, que diz respeito à música e mídia, mas não só. Este é o tema central. Então, o que ocorre é que às vezes se me pergunta qual a indexação que essa revista tem. Bom, isso aqui parece um pouco uma publicidade de biscoito e diz assim, que é mais fresquinho porque vende mais e vende mais porque é mais fresquinho, né? Está mais fresco. Então, à medida que a revista recebe textos
contribuições importantes, relevantes, e a atuação de pareceristas empenhados, né, que fazem seu trabalho com competência e uma certa, digamos, amor, porque não é geralmente uma atividade paga. De outra parte, quem começa a ler a revista, sabemos que isso eletronicamente tem um papel muito forte que mostram índices, e esses tais índices, né, de quanto uma revista é lida ou não, e faz com que suba de posto ou não, é como se fossem commodities até no mercado de comidas, não é? E então também ajuda, conforme temos o Juan Pablo também fundou o Contrapulso logo em seguida, né? Então são iniciativas mais recentes que ajudam a difundir esse conhecimento, aumentar e nos colocar, digamos, entre os grandes das outras áreas majoritariamente representadas, como educação, que há muita gente, não é? Eu ficaria com essa, talvez, uma pequeninha resposta para o que a Daniela pergunta. Muchísimas gracias, Luisa. Cerramos. Ay, perdón, es que me parece que estoy dando clase. Bueno, muchísimas gracias a esta maravillosa compañía que hemos tenido en la mesa, la manera en que cada uno de nosotros ha podido expresar qué pretendemos, qué vamos a hacer, cuáles son nuestras, en este momento, cuáles son esas interrogantes a las que queremos dar respuesta. Y bueno, darles las gracias por la atención y por haberse mantenido en este espacio. Así que buenas tardes y pasamos solamente un breve, 2 segundos nada más, simplemente para decir que hacemos la asamblea, la vamos a hacer aquí. Y en primer lugar, y además de mi parte, agradecerles vuestra presencia. Espero que hayan pasado bien, que haya sido un congreso productivo y que hayan disfrutado un poquito, aunque sea, de la ciudad. Y agradecer especialmente a esta mesa de cierre, que ha sido todo un lujo tener a estas 4 excelentes mujeres aquí mostrando todo su trabajo, que son muestra de todo lo que hemos visto en este congreso. Así que gracias y dejo a el jefe máximo. Nada, muy rápidamente, yo me sumo también a los agradecimientos personales e institucionales a todos ustedes por haber participado de este pequeño gran proyecto de movilización cultural. Lógicamente somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Estamos, digamos, dando continuidad a una serie de iniciativas que se gestaron hace mucho tiempo. Se hablaba del proyecto Contrapunto, hay iniciativas ya anteriores, que el proceso de génesis del diccionario implicó también un estrechamiento de los vínculos España-América, América-España, como queramos llamarlo, de una manera muy notable. Y bueno, creo que en esa senda es en la que nos conviene seguir profundizando. En breve contactaremos de nuevo con todos vosotros, trasladándonos información de tipo práctico. Pensaremos también sobre la posibilidad de que pueda haber algún resultado formalizado que reúna algunos de los trabajos que se han presentado en forma de publicación, y también invitarles a que pues, a través de las redes sociales podamos también seguir conectados. Musam tiene perfil en Facebook, Twitter, Instagram, tiene también un canal de YouTube con algunos contenidos propios. De hecho, los conciertos de este congreso se han grabado, también la mesa redonda, la ponencia inaugural, y bueno, es una vía también muy efectiva que nos comunica con algo que también salía en esta mesa, que es que tampoco podemos quedarnos metidos en la cueva de nuestro campo de estudio, sino que realmente hemos de proyectarnos y pensar de manera explícita en acciones de transferencia. Y en ese sentido, la mayor parte de nosotros nos dedicamos también a la docencia, y creo que es imprescindible profundizar y explicitar vínculos concretos digamos, con alumnado y el conjunto de la sociedad. Creo que de hecho podría ser una de las líneas de un futuro congreso. Prestar más atención a esos asuntos para darles el relieve que merecen. Y nada más, a continuación vamos a desarrollar aquí mismo, ¿verdad, Julio? Una asamblea de los miembros de la comisión Musam
a la cual están invitadas también como oyentes a aquellas otras personas que quieran quedarse, aunque no sean formalmente socios de la Sociedad Española de Musicología. Nada más y gracias a todos.